gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Verdi, diré que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com. El día de hoy quiero hacer un pequeño video para dar respuesta a una pregunta que muchas veces las personas me escriben a mi WhatsApp privado o me escriben a los grupos de la iniciativa de Iguoros, ¿verdad? Por cierto, aquí en la descripción voy a dejar el enlace a uno de los grupos para los que se quieran unir a los grupos de WhatsApp de Iguoros. Hay temas bien interesantes de cuando en cuando. Y es el tema de Jesús, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago con lo otro? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? ¿Cómo hago tal cosa? Y fíjense, señores, yo soy Oloriza, ¿ok? Soy sacerdote de la regla de 8 afrocubana. Y con toda base, propiedad y experiencia, les digo que hay un recurso maravilloso que todos tenemos a la mano, pero que por algún motivo que yo desconozco, las personas no utilizan. Y eso se llama Ifá, señores. Eso se llama Ifá. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy santero, reconozco y recomiendo públicamente que Ifá lo sabe todo. Y al que le duela, al que le pique, lo lamento. Pero es así. Porque si usted me llama a mí y me dice, Jesús, ¿será que a mí me conviene alquilar esta casa? Les pongo un ejemplo. Yo como Oloriza, si hago las cosas bien hechas, yo tengo que hacerte a ti una consulta con el Dilogún. Yo tengo que hacerte a ti un osodde con el Dilogún. Para yo hacer una moyugba, para yo hablar con el Eguá y decirle al Eguá que yo necesito que él me dé un signo para saber cómo está tu mundo, si estás en Irén o Sogbo, pim, pum, pan y varias cosas más. Y luego de que el Eguá vio tu mundo, entonces yo puedo hacerle una pregunta al Eguá porque él ya vio tu mundo. Ese es el deber ser. Yo sé que hay gente que no lo hace. Yo sé que hay santeros que juegan a ser babalao y agarran y sacan el Dilogún y hacen una preguntita y ya yo le pregunté al Eguá. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica porque en ninguna parte dice que el Eguá lo sabe todo el tiempo. No. ¿El Eguá es un oráculo? Sí, por supuesto. Pero para que ese oráculo hable tiene un procedimiento, tiene una forma, una manera, un proceder que bueno, empieza hasta porque yo tengo que atender la bóveda. Para yo ir al pie del Eguá y abrir el Dilogún y consultar con el Eguá, yo tengo que ir primero a la bóveda y prenderle una vela a la bóveda y darle conocimiento a los espíritus que yo voy a abrir el cargón del Eguá. Tengo que ir para que el Eguá, tengo que soplar el aguardiente, tengo que prenderle una vela y tengo que decirle al Eguá, mira el Eguá, yo voy a abrir tu caracol para hablar contigo, para que tú me des una respuesta. ¿Se puede responder cosas al pie del Eguá? Claro que sí, pero está supeditada a una consulta. Porque así está diseñado el oráculo del Eguá. Hay santeros que no lo usan así, bueno, allá ellos. Yo respeto la posición de cada quien, pero no es el deber ser. El deber ser es que cuando tú le vas a preguntar algo al Eguá, tiene que ser basado en un osodde, en una consulta donde ya el Eguá vio ese mundo. Y eso tiene un lapso de 21 días. No es que yo me consulté hace 3 meses y le voy a preguntar al Eguá hoy. No. Así no funciona el oráculo del Eguá. Hay quien lo malutiliza y le da potestades que el oráculo del Eguá no tiene. Lo que pasa es que el orgullo, la vanidad y la prepotencia de los seres humanos no tiene fin. Y con esto yo no estoy desmejorando el oráculo del Eguá, estoy pretendiendo explicarles cómo funciona. El oráculo del Eguá tiene una vigencia de 21 días a partir del momento que usted hace los osoddes. En esos 21 días usted le puede preguntar al Eguá cosas relativas a esos 21 días. ¿Por qué? Porque son los 21 días de lo que el Eguá vio de su mundo. Usted no le puede preguntar al Eguá ahorita si a usted le conviene ir en diciembre a vacacionar en Europa. El Eguá no tiene esa potestad, no tiene esa facultad. Me encantaría que la tuviera, pero no es así. Si somos responsables, debemos decir que no es así. El Eguá ve 21 días en la vida de la persona.
con menos otras cosas que supuestamente dicen que hace, pero realmente no lo hace. Y el que sepa dónde dice que esa potestad está ahí, pues por favor, ahí están los comentarios. Los reto a que me soporten en Odum con signo que el Eguá puede ver más allá de los 21 días. Ahí está la palabra, pues. Están retados públicamente. Aquí están los comentarios. Para ver. Porque a mí también me gusta aprender. Puede ser que yo esté equivocado. Puede ser, yo no soy dueño de la verdad. Pero hasta ahora lo que yo he leído, lo que yo he estudiado y como yo entiendo esto, en apenas 12 años que tengo de santo, el Eguá ve 21 días a partir del día de los Odes. Entonces, ¿es un oráculo? Sí, claro que sí. Es efectivo, súper preciso y súper completo dentro de los 21 días de los Odes, de la consulta. Ahora, para todo lo demás, no es Mastercard, es IFA. Y ahí es donde yo les digo que ustedes siempre tienen que tener un babalao de confianza disponible. Porque IFA sí lo sabe todo. ¿Por qué? Porque esa es su potestad. Todo nace en IFA. Porque IFA venció la muerte. El Eguá no. El Eguá se murió y se volvió Ocha. No venció la muerte. Ningún santo venció la muerte. Todos los santos murieron y se volvieron Ocha. Iku lo vio Ocha. Pero Ifá venció la muerte. Aquí está la prueba de eso. El Indefá de Orula. Entonces, como siempre les digo, no lo estoy diciendo yo. Lean. Y si ustedes leen los pataquíes, los mismos santos se hacían osode al pie de Orunmila. No estoy desmejorando el Dilogún del Eguá. El Dilogún del Eguá, gracias a Dios, existe, funciona y para lo que tú necesitas resolver en tus próximos 21 días es súper efectivo. Pero cuando tú necesites una orientación que vaya más allá de los 21 días, o sea, una situación especial, o sea, algo que se salga de lo que es la consulta normal, para eso está IFA. Como decía alguien por ahí en estos días en las redes sociales, nuestra religión es muy sencilla para personas complicadas. Le buscan las 4 patas al gato, no, pero entonces yo pongo el Eguá arriba de la prenda y le pongo al lado una teja y le pongo 2 garabatos de guayaba y él me va a decir, ¿para qué? Si tú lo que necesitas es un Aguo Orunmila de confianza, que tú le digas, Aguo, por favor, ¿cuánto es su derecho por preguntarle a IFA tal cosa? Y él no necesita hacer osode. Él se mete la mano en el bolsillo, porque si es un buen babalao, debe cargar siempre su Opel en el bolsillo. Eso dice IFA, y eso me han dicho los babalaos amigos míos, que el buen babalao siempre carga el Opel en el bolsillo. Ajá. Como el soldado que siempre carga la escopeta. Bueno, IFA siempre carga, el babalao siempre carga el Opel en el bolsillo. Saca su Opel, mire Orunmila, usted ve que esto tan pim pum pam, sí. Listo. 30 segundos. Ah, pero no lo usamos porque somos orgullosos, porque somos arrechos, porque queremos usar nada más lo nuestro, porque los babalaos son una ñoña. No, yo no estoy defendiendo a los babalaos. Yo estoy defendiendo a IFA. El trabajo, la astucia y la habilidad de cada uno de ustedes es encontrar un buen babalao que se rija por las normas de IFA y que los atienda como IFA dice. Fácil, sencillo, sin complicaciones. Entonces, hay que saber usar las herramientas para cada caso.
Yo quiero saber cómo va a empezar el año, yo quiero saber cómo están mis cosas, yo quiero saber los proyectos que tengo, yo quiero saber cómo está mi mundo. Vas a tu consulta con tu caracol de Leguá, claro que sí, por supuesto. Es la herramienta, es la forma, es la manera. El Leguá te da un signo, te habla, se explaya, te da una profecía, te da unas recomendaciones, te marca unas obras, te hace las obras y vas a resolver y vas a caminar y vas a estar bien. Pero eso es un proceso. Eso tiene unas situaciones, ya las acabo de mencionar, que inclusive hasta para la bóveda debe ir el buen oloriza. Antes de abrir el Dilogún de Leguá, debe ir a la bóveda. Y darle conocimiento a los espíritus que lo va a abrir el Dilogún de Leguá. Debe pasar por donde Leguá, soplar el aguardiente y darle conocimiento a Leguá de que va a usar su Dilogún para obtener un Odum para una persona, para ver cómo está el mundo. Para todo lo demás, está Ifá. Entonces, sean inteligentes. Yo sé que no es fácil conseguir un buen Agüonio Orunmila. Yo lo sé. Cuesta. Pero sí los hay. Sí hay buenos Agüonio Orunmila. Personas serias, personas responsables, personas centradas, personas que han sabido dominar el poder de Ifá y saben vivir con ese poder en esta tierra y no se dejan corromper, no se dejan llevar por el poder y son personas ecuánimes. Sí hay. Los cuento con los dedos de una mano, pero sí hay. Toca de ustedes buscarlos, contactarlos y mantener una buena relación con ellos. Porque en algún momento lo pueden necesitar ante una decisión trascendental. Porque lo que salga de los próximos 21 días, no se lo pregunten al Leguá, porque no lo sabe. No es su potestad, no es su razón de ser. Es un oráculo, sí, por supuesto, no lo estoy negando, pero es un oráculo con ciertas condiciones. Entonces, señores, aprendan a utilizar las herramientas que tenemos disponibles, porque como dije hace rato, este es un culto muy sencillo para personas muy complicadas, que les gusta buscarle las 7 patas al gato. ¿Vale? Le preguntan a Orunmila, le preguntan al muerto, le dan coco a la teja, miran el tarot, se leen la borra del café, se miran la palma de la mano con una gitana. Coño, pana, no. Porque ahí viene la otra parte. Si tú vas a un oráculo y tú hiciste una pregunta y te dieron una respuesta, ya tú tienes tu respuesta. Adáptate a esa respuesta y coordina tu mundo en base a esa respuesta. No pretendas que mediante otro oráculo vas a cambiar lo que te están diciendo. Porque es que hay gente que quiere que le digan lo que quiere escuchar. Y ese no es el deber ser. Entonces, para la cotidianidad, el Leguá, sí, como no te consultaste, esperaste 6 meses, 6 semanas, 2 meses, te vuelves a consultar, haces tus obras y así va. Yo tengo mucha gente que lo hace así y no ha recibido ni un collar, ni un otá, ni un santo. Nada, y viven, están resolviendo. Él igual le da las indicaciones, ponte por aquí, ponte por allá, ponte por aquí, ponte por allá. Pero hay un astral, hay unas situaciones donde tienes que ir al pie de Ifá, papi. Tienes que preguntarle a Orunmila para que te dé una respuesta rápida. Entonces dejen el orgullo. Yo sé y lo reconozco públicamente, que hay Agüonio Orunmila que bueno, provoca, pero bueno, ellos son así. ¿Cómo hacemos? El día que usted tenga el nivel de poder, de responsabilidad y de compromiso que tenga esas personas y sea diferente, júguelo. Por eso yo siempre digo que los babalaos deben ser jugados solamente por babalaos. Porque solamente el que es babalao sabe el peso, el compromiso, las tentaciones y la carga de ser babalao. Porque de nuestro lado es muy fácil. No, sí, ese babalao que va, ese babalao que va, ese babalao que va. Pero ponte tú ahí. Ten tú ese nivel de poder. Vamos a hacer un ejercicio, pues, aquí, los que están viendo este video, por un segundo. Un ejercicio de pensar, que es lo que a mí más me gusta en este mundo. Imagínense que ustedes tuvieran la potestad de con una palabra mágica lograr que cualquier persona hiciera lo que ustedes quisieran.
¿Serían buenas personas? ¿Lo utilizarían con equidad? ¿O sacarían beneficio de eso? Piénsenlo. Piénsenlo honestamente, no de la boca para afuera. No se me pongan el traje de cordero. Piénsenlo como seres humanos reales que somos. Eso corrompe. El poder corrompe y los babalawos tienen que aprender a vivir con el poder de Ifá. Por eso solo quien enfrenta esas tentaciones, que es otro babalao, es quien puede jugar un babalao porque sabe de lo que están hablando. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos por aquí afuera es sencillamente conversación de galería. Son opiniones sin sentido. Porque no en vano se dice, el que quiera jugar mi vida, que se ponga en mis zapatos por 5 minutos, a ver cómo lo hace él. No es fácil ser babalao. Es muy complicado ser babalao. Y más difícil todavía ser un buen babalao. Bueno, ahí sí pusimos la barrera en lo alto. O sea, fíjense, yo aquí, con todo el respeto de los hermanos Aguón y Orumila, yo, Jesús Verde, opino que hay niveles. Hay mucha gente que tiene hecho Ifá, ¿sí? Pasaron por su ceremonia de Ifá, perfecto, pero no son babalaos. ¿Tienen hecho Ifá? Sí, y voy, cheche. Pero usted no es babalao, usted le falta para ser babalao. Comparado con otros religiosos que tienen su investidura, a usted le falta para ponerse la palabra yo soy babalao en la boca. Después vienen los babalaos. Son personas que, aparte de que pasaron por el cuarto de Ifá, tienen su consagración de Ifá, han estudiado y han hecho lo necesario y han demostrado con sus acciones que son babalaos. Ya ahí estamos filtrando la cosa, ya son menos. ¿Ok? Porque no todos los que tienen hecho Ifá son babalaos. Eso lo puedo decir yo con responsabilidad y que me disculpen mis hermanos babalaos, pero es así. Y ellos saben que es así. Ellos saben que por aquí en este mundo anda mucha gente caminando que tiene hecho Ifá, pero no es babalao. Son dos cosas diferentes. Y luego viene un tercer nivel, que son los buenos babalaos. Esos son más escasos todavía. Esos son más escasos todavía. Porque son personas que, a pesar de la carga, de la tentación, del peso, de la responsabilidad y del poder que confiere Ifá, logran saber, tener ese conocimiento y ser buenos. Cosechar virtudes. Porque lo dice el signo. Virtudes pocas. Y a un buen babalao, yo, Jesús Verde, lo respeto. Se gana mi respeto porque sé lo difícil que debe ser, o bueno, sé no, me imagino, porque realmente no lo sé, yo no soy babalao. Me imagino lo difícil que es hacer Ifá. Me imagino lo más difícil que es ser babalao. Y me imagino lo recontra más difícil que es ser un buen babalao. Son niveles. Y vuelvo y repito, los cuento con los dedos de esta mano y voy cheche para esos buenos babalaos que tengo el orgullo y el privilegio de llamarlos mis amigos. Y algunos de ellos mis padrinos porque me han hecho consagraciones en Ifá. Son pocos. Entonces, la misión de todos ustedes que están viendo este video es conseguirse una gema de esas. Como dice Obara, una joya. La gente dice, en Obara nacen las joyas, las gemas preciosas. No, papi. En Obara no nacen ninguna joyas preciosas. Las joyas preciosas, ¿sabes qué joya es preciosa? Un buen babalao que sea tu amigo. Eso es una joya invaluable. Porque es una persona que en su momento te va a decir las cosas como son, así no te gusten. En su momento te va a dar las recomendaciones que son, así no te gusten. Pero en su momento también te va a salvar la vida, así a él no le guste. Porque es un buen babalao. Esa es la diferencia.
El buen babalao tú lo vas a reconocer porque en su momento te va a decir cosas que a ti no te van a gustar, te vas a molestar. Cuando usted se para de una estera molesto con un babalao, usted se encontró con un buen babalao, porque la verdad duele a toditos, empezando por mí. Y en un momento de necesidad, un babalao que salve tu vida, que me ha pasado. Yo tengo babalaos que me han salvado la vida en momentos muy difíciles de mi existencia. Son buenos babalaos. Hay poquito. Yo los cuento con los dedos de esta mano y me sobran dedos. Pero sí hay. Y me siento afortunado porque he encontrado esas joyas. Y no les estoy, como dicen por aquí, jalando bola ni picando el pastel. No. Al César lo que es del César. La verdad hay que decirla, le duela al que le duela. Y eso también aplica para los santeros. Después haré un video de 8 hablando de eso. Pero en el día de hoy, verdad, el consejo es, busquen esa joya, busquen la joya que es tener un buen babalao en su lista de contactos de WhatsApp. Y pagar un derecho con gusto para que IFA, mediante ese buen babalao, te resuelva las situaciones puntuales que van más allá de lo que puedes resolver en una consulta día a día con el Dilogún de Legua. Ese es el consejo del video de hoy. Sí los hay. Pero mi amado Dilogún del Igual, que yo defiendo y el que yo practico, por el que consulto a muchas personas, y las personas que yo consulto ven estos videos, saben que el Igual les ha resuelto y les ha dicho cómo resolver su vida. Por lo tanto, el Igual sí es un oráculo, yo no lo estoy negando. Pero hay cosas, señores, que van más allá, donde debemos recurrir a un buen babalao. Entonces no nos compliquemos la vida. Caso particular, todas las personas que están de Yabó. Si usted está de Yabó y tiene una situación particular en su yaboraje, los santos están atados de mano, porque usted está de Yabó. Usted no puede ver más Dilogún hasta dentro de un año. Usted no puede, por eso es que yo me horrorizo cuando agarran un yabó y lo ponen a trabajar en un santo. Para mí eso es una aberración. ¿El yabó puede estar en el santo? Claro que sí, tiene santo hecho. Puede ver, puede ayudar, puede colaborar. Pero trabajar en el santo, para mí, no puede. Porque él no es santero todavía, él es Iyagüó. Y mucho menos para un santo, ¿no? El Yabó puede ver, puede colaborar, puede agarrar aquí, pon allá. Ojo, después que recibió su cuarto de santo, después que hizo su Evo Meta, ok, si en su casa santoral van a hacer un santo, venga Yabó para que vea, para que aprenda, para que ayude, pase las hierbas, pase el agua. Puede entrar al Igbodú, claro que sí. Yabó, ponga esto para allá, Yabó, mueve esto para acá, Yabó, acomode aquí, Yabó. Porque ya tiene la ceremonia. Pero formar parte del santo, para mí, no tiene la potestad porque no ha cumplido, él no ha pagado el año de Iyaguoraje que debemos pagar todos. Entonces, si usted está de Iyagüó y tiene una situación particular, IFA, papá. Y ese es el problema de la gente que se hace santo en las casas antibabalaos. Andan mucho. Porque cuando se les presenta una situación, entonces, ¿quién fue el babalao que trabajó en tu santo? No es mi santo, no hubo babalao. Error. Porque precisamente ahí es donde tú tienes que decir, el babalao que trabajó en mi santo fue Pepito de los Palotes. Llámelo. Porque ese babalao, ese día, no fue por amor al arte, no fue por amor a Ifá. Ese babalao fue porque fue levantado, fue convocado, bien sea por el padrino o por el Oboriaté o por el Iyagüó, para que formara parte de su consagración de Ocha. Y ahí ese babalao asumió una responsabilidad, porque como mínimo debió hacer el registro de entrada, el evo de entrada, la matanza y el fifeto, como mínimo. Entonces él tiene una responsabilidad en esa corona porque él estuvo allí presente. Entonces usted como Iyagüó tiene toda la potestad del mundo de, mire, babalao o agüó, es fulanito de tal, el Iyagüó donde usted fue a matar a mi santo, ¿se acuerda? Tengo una situación donde necesito que Ifá me dé un consejo porque estoy de Iyagüó y no puedo ver Dilogún. Ese es el deber ser. Lo que pasa es que el orgullo,
la soberbia o el desconocimiento de muchos de mis hermanos de Ocha, con el debido respeto, les cierre esa puerta a sus ahijados. ¿Por qué? Si ese babalao estuvo presente en la construcción de esa corona, él no pondría che ni estaría metido en el cuarto de santo, pero él formó parte de esa consagración. Porque si hizo sus roles, que son los roles de costumbre, debió hacer el registro de entrada, debió hacer el evo de entrada, debió hacer la matanza y debió hacer el fifeto. Entonces no le está llamando un desconocido, le está llamando un Iyahuo que participó en su coronación. Entonces, ven la importancia de cada uno de los cargos y de las cosas y de las personas que trabajan en el santo. No es capricho, son recursos, son opciones, porque a lo largo del año del Yahuo tú no sabes lo que le puede pasar al Yahuo. Entonces, ser un buen padrino o una buena madrina es darle opciones a tu ahijado para que pueda resolver, para que tenga un buen camino, para que crezca, para que pueda resolver las situaciones, para que no se sienta solo, para que sepa que él nació de un equipo. Encabezado por ti como padrino, perfecto, o encabezado por usted como madrina, perfecto, pero ahí estuvo una oyubona, ahí estuvo un oboriaté, ahí estuvo un babalao, y en última instancia tuvieron 10, 8, 9 santeros que trabajaron en esa corona y que firmaron su libreta de Itá. ¿Por qué ustedes creen que se anotan los santeros en la libreta de Itá? Porque el santero tiene responsabilidad y yo puse a Che en esa corona. Yo certifico que esa corona se construyó de acuerdo a lo que yo considero que es la Ocha, porque esa es otra. Tú lo oyes, no, yo una vez estuve trabajando en un santo y hicieron un desastre. Y si hicieron un desastre, ¿por qué tú te quedaste? Tú estás echando un cuento de que tú trabajaste en un santo donde hicieron un desastre. ¿Y por qué te quedaste? Si tú sabías en plena noción, en plena inteligencia, que estaban haciendo algo mal, ¿por qué te quedaste? ¿Tú eres tan cómplice como los que lo hicieron mal? Porque donde yo, Jesús Verde, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando ni siquiera por Iguoro, estoy hablando por mi persona. Si yo llego a un sitio, a una casa y están haciendo algo que yo en mi conocimiento, en mi conciencia considero que no está correcto, les garantizo que les digo que me dio una diarrea. Coño, manito, me vas a disculpar, pero el desayuno me cayó mal, toma, aquí tienes el sobre, bórrame del cuaderno, yo me voy. Porque yo quiero mantener mis manos frescas. Y por eso es que yo hago pocas cosas. Porque yo no me ando metiendo en cualquier merengue negro que hacen por ahí hoy en día. No, lo lamento. A mí me costó mucho hacerme santo. A mí me cuesta mucho mantener mi santo. A mí me cuesta mucho tener mi cargo como sacerdote de la religión para yo andarme metiendo en peos por una chichigua. No. Lo lamento. Déjeme aquí quieto en mi casa. Y ojo, no es que yo sea respingado, ¿no? Yo he ayudado a mucha gente y los santos a través de mí han ayudado a mucha gente, a veces hasta sin dinero. Y los que ven estos videos, algunos de ellos han sido esos casos. Pero lo hago bien. O lo mejor que puedo, porque soy humano y cometo errores, yo no soy perfecto. Y sé que, bueno, de repente en alguna situación he cometido algún error, ¿cómo no? En el último santo que hice se me olvidó pedir los animales previas de las previas del día del santo. No estaba la comida del ego, no estaba la paloma, no estaba... Ajá. Pelón, pues, soy humano. Se retrasó el santo. Mi padrino estaba que me mataba. La pobre Yabó se quedó dormida en una silla por allá esperando. Ajá, bueno, sí, se me fue. Soy humano. ¿Cómo hacemos? Los santeros pasaron ahí 2 horas esperando después del desayuno. Mea culpa. Yo. Ajá. Pero no por eso inventé. Pegué la carrera, se buscaron los animales, se hicieron las cosas y todo se hizo como se tiene que hacer. ¿Qué quiero decirle con esto, señores? Que eventualidades pueden haber muchas, claro que sí, yo no digo que no.
hay que resolverlas de la forma y la manera correcta, de la forma y la manera que lo establece nuestro culto. No inventa vaina. No están los animales, hay que esperar a que lleguen los animales. ¿Cómo hacemos? Mientras tanto, bueno, me calé mi chaparrón. ¿Qué voy a hacer? Padrino estaba que me... Pero bueno, te quiero mucho, padrino, se me olvidó. Soy humano. ¿Qué voy a hacer? No le voy a decir, no hagamos eso, obviemos, no. Vamos a seguir, después lo hacemos. No, se paró. Por mi culpa. Bueno, ¿cómo hacemos? Pero se resolvió de la forma y la manera que se tenía que resolver, apegado a la regla. Se para todo el mundo. Le dije a mi esposa, sírvete ahí una vaina, una panelada para que tomen aquí los santeros, mientras aparecen los animales. Y le metí 700 llamadas al animalero, muévete manito, hasta que todo llegó, todo pasó y todo avanzó y todo se hizo como debe hacerse. Retrasado, pero se hizo. ¿Por mi culpa? Sí, pero bueno, somos humanos. Pero el día de mañana todo el mundo puede decir, un santo empezó tarde, pero empezó. Pero no pueden decir que un santo se hizo fallo, o se hizo sin esto, o le faltó aquello, o no hicieron lo otro. No. Aquí no, porque así me enseñan mis mayores. Y mis mayores no me dejan. Así yo quisiera hacerme loco, mi padre no me da tantos coñazos como me tenga que dar para hacer las cosas como se tienen que hacer. Ese es su trabajo. Para eso yo lo llamo y lo busco y le digo, venga padrino, forme parte de este equipo aquí para que si a mí se me sale una rueda, usted me dé tantos mandarriazos como me tenga que dar para hacer las cosas bien. Porque yo tengo 12 años, pero todavía estoy aprendiendo. Esto es demasiado extenso el conocimiento. Mi padrino tiene 10 veces más santos que yo coronado. Entonces, yo no puedo pretender saber más que él. Y yo ahí vivo Chemeji, la aguja que lleva el hilo, o Chetonteoche, como lo quieran ver. Entonces yo prefiero ser el hilito que va tranquilito detrás de una buena aguja. Que es inteligente. Porque a veces no es ser el primero, sino hacerlo bien. A veces ese es el truco. Entonces, señores, ya para terminar este video, la recomendación, usen IFA. No se cierren esa puerta, para eso está IFA. La Ocha tiene muchas cosas por hacer, sí. Los santos tienen muchas cosas que van a hacer, sí. El Eguá resuelve muchas cosas, sí. Pero para esas cosas extrañas, busquen IFA, pregunten IFA. Nada cuesta. Lo difícil, como les digo y les expliqué, es conseguir un buen babalao. Pero cuando lo consigan, consérvenlo, atesórenlo, mantengan esa relación para que cuando ustedes necesiten de él, lo puedan llamar sin problema, de cuando en cuando. ¿Cómo está agua? ¿Cómo está la cosa? Todo fino, chévere, saludo a la familia, cariño a los niños. Y el día que lo necesitas, tienes esa puerta abierta. Mira, tengo una situación aquí, pregúntale a IFA. Porque vuelvo y repito, si ustedes leen los pataquíes, los santos iban al pie, hasta Olofin, hasta Dios iba al pie de IFA. Y si no me creen a mí, lean el pataquí del portero de Olofin. Olofin tenía una situación con Obatalá. ¿Y qué hizo Olofin siendo Dios? Antes de irse a meter en el candelero que tenía Obatalá prendido, déjame irme a mirar con IFA. Porque esa es la función de IFA. El primordial oráculo de estos cultos es IFA. Entonces denle esa posición. Y con esto no quiero para nada de mejorar mi oráculo del Eguá, Maferefón el Eguá todos los días del mundo. Y cuando se hay que usar, digo, no, momentico, eso se hace por aquí, por el Dilogún. Porque eso es un procedimiento, una norma, una cosa de aquí, de Ocha. Pero para todo lo demás yo activo un babalao. De eso se trata. Y como siempre les digo, no me crean a mí. Escúchenme, piénsenlo y lean. Después hablamos. Como siempre, le doy las gracias a todos los miembros de la iniciativa iguaros.com por ver estos videos. Le doy gracias a los administradores de la iniciativa que me ayudan a preparar este video. Le doy gracias a todos ustedes por estar allí. Y bueno, espero que mi Padre Obatalá nos cubra de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Y espero que nos veamos muy pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.